estrategia de territorio en el ámbito estatal y autonómico. La reciente ley de suelo de rehabilitación urbana en el ámbito estatal y la propuesta de renovación de nuestra ley autonómica. La verdad es que como arquitecto habíamos tenido la tentación de rebajar un poco el peso de la disciplina del derecho urbanístico en nuestras formatos, pero al final resulta inevitable porque es una disciplina que es parte del problema y parte de la solución a los debates contemporáneos del urbanismo. Yo os quería recordar, y lo voy a leer otra vez, el octavo punto del decálogo que nos contó el presidente de la agrupación de arquitectos urbanistas, que decía, como una de las propuestas, afrontar un proceso de simplificación significativa de los excesos legislativos y el uso a menudo estéril de las normas para resolver problemas que requieren de planificación, inversión y gestión, alcanzando una situación jurídica más razonable y operativa que establece los contenidos generales a nivel estatal y desarrolle los instrumentos de planificación, financiación y gestión que corresponden a las unidades autónomas y a las administraciones más cercanas a la realidad bajo el principio general de la subsidiariedad. Yo creo que este decálogo y este punto en concreto es un resumen bastante interesante de lo que la disciplina del derecho urbanístico y las legislaciones estas de referencia que ha apuntado tienen que abordar. El primer ponente es Ángel Méndez Resac, que casi todos conoceréis, es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario y director general en el Ministerio de Fomento, del Instituto de Territorio y Urbanismo, investigador, tiene muchas publicaciones, ha sido parte del equipo redactor de la legislación del suelo de 1990, así que no voy a relatar todos sus méritos y lo voy a dejar hablar. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Agradezco al Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Urbanismo, y al Colegio de Arquitectos de Cantabria, que me han invitado a participar en este curso, que por su contenido y por su amplitud de miras me parece que es un foro estupendo para la reflexión. No se trata de repasar un texto legal en concreto para ver los problemas que plantea, como estamos haciendo en los últimos meses los administrativistas con las nuevas leyes de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común con que nos han obsequiado en la última legislatura, sino que se trata más bien de aprovechar para reflexionar, debatir, intercambiar experiencias e inquietudes. El título de mi ponencia es El texto refundido de la Ley sobre régimen del suelo y rehabilitación urbana y su necesario desarrollo por la legislación autonómica. Cuestiones pendientes. Es un título muy amplio y he preparado una ponencia también muy amplia, que creo que no voy a poder desarrollar con todos los detalles, ni tampoco es necesario, porque me parece que es interesante que tengamos ocasión de intercambiar opiniones e impresiones entre ustedes y yo. El esquema que voy a seguir es el que tienen en la pantalla. Primero, una rápida síntesis de la evolución legislativa reciente, que entronca con la ponencia de la semana pasada de mi querida amiga y colega Rosario Alonso Ibáñez. Después, tras la estructura del régimen de la legislación vigente, el texto refundido de 2015, nos centraremos en los tipos de actuaciones y su régimen jurídico básico para hablar después del deber de conservación, que es una de las cuestiones clave que a mí me gustaría transmitir, porque yo creo que en esta legislación estatal reciente se ha producido lo que podemos llamar una hipertrofia, una exageración del deber de conservación,
que si no se acota bien por la legislación autonómica puede dar lugar a excesos indeseables. En conexión con ese punto, me gustaría plantear una cuestión que está de plena actualidad y que afecta directamente a los arquitectos como profesionales competentes en la materia, que es la mejora de la eficiencia energética de los edificios, que es uno de los retos en que ahora estamos empeñados, no solo nosotros, sino a escala europea. Es un imperativo de la Unión Europea. La reducción del consumo de energía depende sustancialmente de que seamos capaces de mejorar la eficiencia energética de los edificios. Y el último punto, pues es una reseña, hasta donde me dé tiempo, de la legislación autonómica, poniendo de relieve desacuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas, es decir, medidas legislativas adoptadas por las comunidades autónomas que han sido impugnadas por el Estado, y al revés, el último punto, legislación autonómica de desarrollo de la estatal, aunque ya adelanto que ha sido muy escasa. Seguramente, y espero tener ocasión de comentar esto, por la forma de legislar que no propicia la concertación entre el Estado y las comunidades autónomas. Y eso quizá explica, no sé si justifica, pero explica el que las comunidades autónomas no se sientan responsables del desarrollo de una legislación en cuya elaboración no han intervenido. Les hayan pedido un informe en la última fase de elaboración, pero no se sienten vinculadas. Si tomamos como referencia la Ley de Suelo de 1956, que según una frase del profesor Bassols marca el acta de nacimiento del derecho urbanístico español, podemos ver que en 50 años ha habido muchas novedades legislativas. La Ley de Reforma de 1975 y el texto refundido del 76, ya en pleno periodo de la transición política, en la que se iba a transferir las competencias urbanísticas a las entidades preautonómicas y después con plenitud a las comunidades autónomas que se fueron constituyendo sucesivamente. A finales de los 80, en uno de los periodos de alza extraordinaria de los precios del suelo y, por lo tanto, de las viviendas y, en general, de los productos inmobiliarios, la segunda gran reforma de la Ley Estatal de Suelo, la Ley 890, que dio lugar al texto refundido de 1992, anulado en sus 2/3 partes o más por una sentencia del Tribunal Constitucional muy discutible en 1977, a partir de la cual ya las leyes estatales han sido muy diferentes, mucho más breves, mucho más cortas, de acuerdo con la limitación de la competencia del Estado resultante de esa jurisprudencia constitucional. Pero la Ley 890 y el texto refundido del 92 se inspiraban por lo que podemos llamar la función social del urbanismo, frente a las facultades individuales de los propietarios, que no se ignoraban, se reconocían, pero vinculadas al cumplimiento de los deberes. Se adquieren facultades urbanísticas si y solo si se van cumpliendo los deberes legales vinculados al proceso urbanizador y edificatorio. Esta concepción de la propiedad fue criticada y rechazada por la siguiente reforma legislativa, la Ley 6/1998 de régimen del suelo y valoraciones, que consideró necesario dar un golpe de timón y rectificar enérgicamente esa concepción de la propiedad resultante de la legislación del 90-92, cuyo fracaso hoy es imposible ignorar, decía la exposición de motivos, enfáticamente. Pero si no llevaba ni 6 años de vigencia, ¿no? ¿Cómo se puede decir cuyo fracaso que hoy es imposible ignorar? Es uno de los preámbulos más duros de textos legislativos, porque casi siempre el legislador pues, es más diplomático. Aunque cambie radicalmente la ley anterior, dice la experiencia adquirida y los cambios de circunstancias y no sé qué, pero no descalifica a su predecesor, ¿no? Aquí sí. Solo conozco una pieza parecida,
cuando el Plan Hidrológico Nacional que aprobaron las Cortes a iniciativa de un gobierno del Partido Popular en el año 2000 o 2001, pues una de las primeras decisiones del gobierno socialista de 2004, del presidente Rodríguez Zapatero, fue modificar, eufemísticamente, modificar el Plan Hidrológico Nacional con un preámbulo que también descalificaba la obra del legislador anterior, que no habían estudiado bien, que los estudios eran muy malos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta ley da un giro, la ley del 98 da un giro en el sentido de establecer una presunción general favorable al carácter urbanizable del suelo. Todo el suelo es urbanizable mientras no se demuestre que hay razones para su preservación. Ese fue el principio inspirador, vinculado en buena medida a un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia que había propuesto justamente eso, que para superar o para hacer frente a la carestía del suelo se estableciera una presunción favorable al carácter urbanizable. En otras palabras, el Tribunal de Defensa de la Competencia partió de la premisa de que la carestía del suelo y, por ende, de las viviendas, y, por lo tanto, las dificultades de acceso a la vivienda, que es un derecho constitucional, derivaban de la escasez de oferta. Era un problema de oferta. Aplicando los mecanismos elementales del mercado, pues si el suelo es muy caro porque hay poco suelo, vamos a incrementar la oferta. Y eso es lo que explica esa presunción general favorable al carácter urbanizable del suelo y, vinculado a ella, la atribución a los propietarios del derecho a promover la transformación. En 2007, 10 años después, menos de 10 años después, otro giro. La ley de suelo de ese año, impulsada por el entonces gobierno socialista, parte de la base de que no tiene sentido considerar urbanizable el suelo con carácter general, que no hay que seguir creciendo, ocupando nuevos espacios sin límite, sino que lo que hay que hacer es centrarse en la regeneración de los tejidos urbanos existentes. Lo cual no significa que no pudiera haber nuevos ensanches, nuevos desarrollos urbanísticos, pero sí que esos ensanches había que justificarlos. Es decir, lo contrario de lo que había previsto el legislador del 98. Esa orientación hacia la regeneración urbana, en sentido amplio, marcada por la Ley de Suelo de 2007 y el texto refundido de 2008, fue acentuada por la Ley de Economía Sostenible, por un decreto ley, esos decretos leyes ómnibus que modificaban a la vez 40 leyes y que era imposible seguir con claridad, el decreto ley 8/2011 y finalmente en la ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que modificó sustancialmente algunos aspectos del texto refundido de la Ley de Suelo de 2008 y acentuó esa orientación hacia la regeneración urbana. Esta Ley de 2013 no previó su refundición, a diferencia de lo que era habitual en la práctica legislativa anterior, ¿no? Cuando se modificaba la ley anterior, pues se preveía la elaboración de un texto refundido, como hizo la Ley de Suelo de 2007. La Ley de 2013 no hizo eso. Sin embargo, en virtud de una ley aprobada en 2014, pues se previó la refundición de distintos textos normativos, entre ellos lo que quedaba vigente de la Ley de Suelo de 2007, con los nuevos preceptos de la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y esa refundición ha dado lugar al texto refundido vigente. El texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, que es en el que nos vamos a centrar de acuerdo con el programa.
como a título informativo diré que sigue vigente el texto refundido de 1976, que es de aplicación directa en Ceuta y Melilla y supletoria y de aplicación supletoria en el resto del Estado. Quiero decir, aunque no voy a volver sobre la cuestión, que ya es historia, que solamente por esta razón, porque la ley de suelo del 92 era de aplicación directa en Ceuta y en Melilla, no se debió declarar inconstitucional. Había que ir a Ceuta y a Melilla, y yo tuve ocasión de hacer, poco después de que saliera la sentencia constitucional del 97, a explicar por qué el Tribunal Constitucional se había olvidado de ellos, entre comillas. ¿Qué pasa en Ceuta y en Melilla? Si en Ceuta y en Melilla es de aplicación directa, ¿por qué la declaran inconstitucional? Bueno, pues los pobres ceutís y melillenses se han quedado congelados, se han quedado petrificados en 1976, porque como las ciudades autónomas no tienen potestad legislativa, tienen potestad reglamentaria, pero no tienen potestad legislativa. Entonces no pueden renovar su ordenamiento urbanístico como sí han podido hacer las comunidades autónomas, de acuerdo con la doctrina constitucional resultante de esta sentencia. En definitiva, como ven ustedes, muchas reformas. 50 años no son tantos, ¿no? Y aquí hay muchas reformas y además de signo contrario, ¿no? Vamos avanzando en zigzag. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, que aquí hay ideología. Aunque se niegue, a veces ya es el fin de las ideologías, todo da lo mismo, los partidos no se distinguen y tal. Aquí hay ideología. Hay distintas concepciones de la propiedad. Y esas concepciones de la propiedad y de otras cuestiones, ¿no? Y eso se refleja en los correspondientes textos legislativos. La ley del 90 pues tenía poco que ver con la del 98. Luego había analogías, por supuesto, había analogías y diferencias, ¿no? Nada es plenamente nuevo, ¿no? Y la ley del 98 pues es muy distinta de la del 2007, que se parece, que vuelve al 90-92 en algunos aspectos, pero que también innova en otros, ¿no? Por ejemplo, la pretensión de hacer desde la competencia del Estado una regulación general no solo del derecho de propiedad, que es lo que ha estado siempre en el primer plano de las preocupaciones legislativas al establecer el régimen del suelo, sino también introduciendo otros principios y preceptos constitucionales que inciden sobre el suelo. Bueno, por tanto, aquí hay ideología y ¿eso qué quiere decir? Pues que no hay acuerdo, que no nos ponemos de acuerdo y que se van modificando las regulaciones en función de la ideología del Gobierno en cada momento. Hay un dato que puede invitar al optimismo, y es que la ley de 2013 ha modificado la ley de suelo de 2007, pero no la ha barrido de un plumazo, no la ha derogado, que probablemente es lo que hubiera ocurrido si se hubiera seguido la práctica de leyes anteriores. Significa eso que estamos alcanzando un cierto consenso, un mínimo consenso en cuanto a la regulación de estas cuestiones. Ojalá. Entonces, lo que hace falta ahora es que el texto refundido vigente de 2015 sea desarrollado por los legisladores autonómicos, introduciendo diferencias, pero sin alterar esa orientación hacia el urbanismo centrado en la regeneración urbana, de acuerdo con el principio de desarrollo territorial urbano y urbano sostenible que proclama esta legislación desde el año 2007. En esta ley, como he dicho, se produjo un cambio de orientación muy notable en relación con la ley del 98. Fundamentalmente, esta ley de 2007 tenía tres objetivos, uno formal y dos sustantivos. El objetivo formal, discutible en mi opinión, era, como consecuencia de la asunción de que el Estado no tiene competencia en materia de urbanismo, porque esa es una competencia que se ha transferido en bloque a las comunidades autónomas, pues entonces los redactores consideraron que no debía utilizar la ley estatal términos urbanísticos,
y eso llevó a una revisión de la terminología que empleaban las leyes estatales anteriores, y en concreto la que se iba a derogar en virtud de esta, que fue la Ley 698. En lugar de planes, se dice instrumentos de ordenación territorial y urbana. En lugar de aprovechamiento urbanístico, se dice edificabilidad, que no es exactamente lo mismo, por cierto. En lugar de sistemas generales y dotaciones locales, pues se habla de dotaciones públicas o de equipamientos públicos. En lugar de modificación o revisión de los planes, se habla de alteración de los instrumentos de ordenación. ¿Era esto necesario? En mi opinión, no, porque el Tribunal Constitucional había dicho, en esa sentencia del 97, a que ya he hecho referencia, que el legislador estatal puede utilizar términos urbanísticos. Lo que no puede hacer es definirlos, establecer el concepto correspondiente, porque eso es competencia de las comunidades autónomas. ¿Por qué no seguir hablando, de acuerdo con esta jurisprudencia constitucional, si ya sabemos lo que son sistemas generales o dotaciones locales, ¿por qué no seguir utilizando esa terminología? ¿Por qué eludir el término planes? ¿Por qué eludir los términos modificación o revisión, etcétera, ¿no? Bueno, con independencia de que la ley no fue coherente, no fue plenamente coherente con este objetivo de depurar la terminología para evitar el empleo de términos urbanísticos. ¿Y por qué no fue coherente? Pues porque luego incorporaba preceptos procedentes del texto refundido del 92, que sí utilizaban esos términos, ¿no? Con lo cual el resultado en el texto refundido de 2008 pues fue una amalgama. No era necesario, ¿no? Me parece, ¿no? Yo creo que este objetivo formal pues era un empeño digno de mejor causa. Pero lo más importante es destacar los objetivos sustantivos, que eran, en primer lugar, como ya he apuntado, desarrollar el conjunto de preceptos y principios constitucionales que inciden sobre el suelo, no solo el derecho de propiedad, y desplazar el urbanismo desarrollista tradicional desde la ley del suelo del 56, que fue fundamentalmente una ley de ensanche, como lo fueron las leyes posteriores, no digamos la de 1998, con esa idea del todo urbanizable, todo es urbanizable mientras no se demuestre que hay razones para no hacerlo, desplazar esa concepción por otra que, en virtud del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, trate de contener los nuevos desarrollos para centrarse en la renovación y regeneración de la ciudad existente. En coherencia con el primer objetivo, la ley de 2007 regula 3 estatutos, no solo el de la propiedad, que era lo tradicional, sino 3 estatutos. El estatuto del ciudadano, con sus derechos y deberes, el estatuto de la propiedad y el estatuto de la promoción. La separación del estatuto de la propiedad y el de la promoción fue una de las novedades más notables de esta ley y se explica por el propósito de dar carta de naturaleza a la figura del urbanizador no propietario, que en algunas leyes autonómicas se había erigido o se había configurado como la única modalidad de ejecución del planeamiento. En la Comunidad Valenciana primero, en 1994, y en Castilla-La Mancha después, en 1997, se eliminaron los sistemas tradicionales de ejecución del planeamiento, compensación, cooperación y expropiación, y fueron sustituidos por un sistema único, el del agente urbanizador. Bueno, no me corresponde hablar de la experiencia sobre la que he oído opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que la peculiaridad de esas legislaciones fue que dejaron de atribuir a los propietarios el derecho a promover la transformación de sus respectivos suelos, para hacerlo objeto de una convocatoria pública en cuya virtud la adjudicación de esas actuaciones, de los programas de actuación integrada, como se llamaban entonces en la ley valenciana, pues se adjudicaría a la mejor oferta. Exactamente lo mismo que pasa con la ejecución de obras públicas. Cuando se trata de construir una carretera, a nadie se le ha ocurrido que se construya por los propietarios por cuyos terrenos pasan por el sistema de compensación, que sería una posibilidad, ¿no? Si es una obra pública, pues se convoca un concurso y acude el empresario.
Bueno, pues eso es lo que hicieron estas leyes autonómicas. Para darles cobertura, la ley de 2007 separa el estatuto de la propiedad y el de la promoción. Los propietarios como tales tienen unos derechos y tienen unos deberes, y después los promotores, sean quienes sean, pueden ser los propietarios también, ¿no? La respuesta a esta cuestión depende de la legislación autonómica. O pueden ser los agentes urbanizadores, pues también tienen unos derechos y unos deberes. El resultado es que los tradicionales deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas y de los terrenos destinados a localizar un porcentaje del aprovechamiento lucrativo municipal, en esta ley ya no se imponen a los propietarios, sino a los promotores. Es una obligación de los promotores. Otra novedad interesante fue la regulación de unas situaciones básicas de suelo. De acuerdo con ese propósito de depuración terminológica que he subrayado, el legislador de 2007 considera que no es de su competencia regular la clasificación del suelo. Eso es competencia de los legisladores autonómicos. Lo que hace el legislador estatal es, ateniéndose a la realidad, a la facticidad, regular dos situaciones, lo que llama dos situaciones básicas de suelo. La situación de suelo rural y la situación de suelo urbanizado. Consecuencia importante de este planteamiento: el suelo urbanizable, según la clasificación tradicional que ha pervivido y sigue perviviendo en la legislación autonómica, está en la situación básica de suelo rural. Está en la situación básica de suelo rural. Y eso tiene consecuencias a efectos de valoraciones. En ambas situaciones básicas de suelo, como suelo rural o como suelo urbanizado, se pueden llevar a cabo actuaciones de transformación, terminología que también introdujo la ley de 2007 y pasó al texto refundido de 2008. En la redacción originaria de esta ley, que es la que estoy comentando, esas actuaciones de transformación podían ser de urbanización, subdivididas en actuaciones de nueva urbanización, es decir, paso de suelo rural a urbanizado, transformación de nuevas superficies, el tradicional urbanismo de ensanche, para entendernos, o bien de reforma o renovación de suelo urbanizado. Y en segundo lugar, y esto fue una novedad, se acuñó la figura de las actuaciones de dotación para los supuestos en que se producía un incremento de las dotaciones públicas en suelo urbanizado para compensar la mayor densidad o edificabilidad, el mayor valor, en definitiva, para entendernos, la plusvalía que se iba a generar en suelos urbanizados, pero sin reforma o renovación integral, decía la ley en esa redacción originaria, de la urbanización. Integral en contraste con las actuaciones de urbanización, en que se supone que hay una renovación integral, o puede haber una renovación integral de la urbanización, con independencia de que el soporte sea suelo rural, nueva transformación, o suelo ya urbanizado, reforma o renovación de la urbanización existente. Después veremos que la Ley 8/2013 ha enriquecido esta tipología de actuaciones, añadiendo las edificatorias. En síntesis, las actuaciones de transformación eran las tradicionales actuaciones sistemáticas, por unidades o ámbitos de ejecución completos, mientras que las actuaciones de dotación pues, se convirtieron en un instrumento para la renovación parcial de la urbanización en ámbitos consolidados. Y aquí se planteó la discusión de si podía haber actuaciones de dotación en suelos urbanos consolidados y si en esos casos había equidistribución o no había equidistribución. Debate que, como veremos más adelante, se ha resuelto claramente en favor de la aplicación del principio de equidistribución también en estos supuestos. Aquí ha habido, lo comento por si no tengo ocasión después de volver sobre la cuestión, ha habido un choque o un conflicto entre la ley del 98 y la nueva ley en relación con la legislación autonómica. Porque, claro, la distinción entre el suelo urbano consolidado y no consolidado la introdujo la ley del 98. No la reguló, remitió la regulación a la legislación autonómica, pero la introdujo
porque tenía consecuencias sobre el estatuto básico de la propiedad. En suelo urbano consolidado, los propietarios tienen menos deberes, entre otros no tienen el deber de equidistribución, ni en general el de cesiones, y en cambio en el suelo urbano no consolidado, pues tienen en sustancia los mismos deberes que en el suelo urbanizable. Deberes, por lo tanto, de cesión y equidistribución. La consecuencia que se sacaba de esa distinción era: en suelo urbano consolidado no puede haber equidistribución. Eso solamente se puede dar en suelos urbanos no consolidados. Pero esto era así mientras estuvo en vigor la ley de 1998. Desde el momento, con su carácter de legislación básica, obligatoria para las comunidades autónomas, desde el momento en que esa ley se ha derogado, ya es una opción de los legisladores autonómicos mantener la categorización entre suelo urbano consolidado y no consolidado. La mayoría la han mantenido. Tengo que decir honestamente que no sé muy bien por qué, porque es una clasificación que plantea mucho más, es una distinción que plantea muchos más problemas de los que resuelve. Pero si los legisladores autonómicos quieren prescindir de esa distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado, pueden hacerlo perfectamente, y en todo caso, como ya no está en vigor la ley del 98, pueden introducir, como han hecho algunas leyes autonómicas, lo veremos al final, el principio de equidistribución en las actuaciones de dotación que se lleven a cabo en suelo urbano consolidado. Pero además es que a mí me parece elemental. ¿Cómo no va a haber equidistribución? Si hay una plusvalía que beneficia a un conjunto, pues habrá que repartir también las cargas, ¿no?, entre ese conjunto. Ah, pero es que es suelo urbano consolidado, y en suelo urbano consolidado no cabe la equidistribución. No cabía en el marco de la ley de 1998, pero está derogada. Se puede decir, es que no lo permite tampoco la legislación autonómica. Bueno, pero esa legislación autonómica se puede cambiar. Bueno, mi opinión sobre esto es bastante rotunda y espero haber sido lo suficientemente provocador para que después oír algunas críticas sobre esto, pero yo lo veo claro, ¿no? Estamos anclados en eso, ¿no? Suelo urbano consolidado y no consolidado. Eso no es ningún dogma de fe, ¿no? No está en la tradición urbanística española. Nunca hubo, hasta la ley del 98, la distinción entre suelo urbano consolidado y no consolidado. Algunos planes la introdujeron y tal, pero no es ningún imperativo legal. Desde luego ahora ya no está impuesto por la legislación estatal. Distinguiendo estos dos planos, que me parece una novedad muy interesante de la ley de 2007 y 2008, y por eso la subrayo, la distinción entre el Estatuto de la Propiedad y el Estatuto de la Promoción. ¿Cuál es la posición jurídica del propietario en las actuaciones de transformación? Pues según la ley que comentamos, tienen en las actuaciones de urbanización un derecho de participación en régimen de equidistribución. Ahí no hay duda, porque son, como he dicho, las tradicionales actuaciones sistemáticas. Y como ese derecho de participación forma parte del Estatuto de la Propiedad, su privación es indemnizable. Su privación es indemnizable. Según establecía el artículo 25 de esa ley, cuyo apartado 2A ha sido anulado por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, la 218/2015, de la que hablaré más adelante, pero que ha producido un vacío normativo, porque ha eliminado el criterio indemnizatorio y entonces ahora no sabemos cómo se indemniza la privación de esa facultad. Como dice uno de los votos particulares, el del magistrado Siol Rius, por lo menos el tribunal podía haber sido prudente y decir, bueno, lo declaramos inconstitucional, pero diferimos los efectos de la declaración de inconstitucionalidad hasta que se dicte una nueva regulación de ese criterio. Cosa que el Tribunal Constitucional ha hecho siempre que le ha parecido oportuno. Me parece que la primera vez que lo hizo fue con ocasión de la anulación de la declaración de inconstitucionalidad de una ley estatal estableciendo el régimen de protección de las marismas de Santoña. Entonces ahí dijo, con buen criterio, declaro inconstitucional la ley estatal porque la competencia es autonómica, pero para no dejar desprotegidos esos espacios, difiero los efectos de la declaración de inconstitucionalidad hasta que la comunidad autónoma apruebe un régimen de protección de esos espacios. ¿Por qué no ha hecho aquí lo mismo? Entonces ahora no sabemos cómo se
determina la indemnización por la privación de la facultad de indemnizar. Bueno, en caso de participación, o sea, si se le priva al propietario de la facultad de participar en las actuaciones de urbanización, la administración actuante tiene que indemnizarle. Y si no se le priva, es decir, si participa, pues entonces tiene que asumir los deberes legales de la promoción, que son los deberes de cesión, etcétera, urbanizar en plazo, etcétera, así como permitir al responsable de la actuación la ocupación de los bienes necesarios para la ejecución de las obras. Y en actuaciones de dotación, salvo error mío, la ley no decía ni dice que los propietarios tengan el derecho de participar, como tienen en las actuaciones de urbanización, pero sí tienen deberes de cesión de suelo para dotaciones públicas y del suelo para localizar el aprovechamiento, aunque se puede sustituir ese deber por otras modalidades. Lógicamente, como comprenderán ustedes, por la traducción en metálico del el valor del deber de cesión. Hasta aquí los rasgos más destacables de la Ley de Suelo de 2007, texto refundido de 2008. La Ley de Economía Sostenible incidió en ese cambio de orientación, la Ley de Economía Sostenible, que es de 2010, incidió en ese cambio de orientación hacia el urbanismo de regeneración urbana o de rehabilitación en sentido amplio. Y en una serie de artículos, 107 y siguientes, aquí no los voy a comentar todos, pues estableció como fines comunes a las políticas públicas esa orientación o reorientación de las políticas urbanas hacia la rehabilitación urbana. La Ley 8/2013 de regeneración, rehabilitación y renovación urbana recopila, sistematiza y ordena las técnicas aportadas por la legislación anterior, desde la Ley de Suelo de 2007, la Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto Ley 8/2011, que no he comentado aquí, pero que también aportó alguna novedad interesante, y refuerza la orientación de las políticas públicas hacia la regeneración urbana frente al urbanismo de ensanche. Esta ley tiene una estructura un tanto caótica y desequilibrada, porque por una parte se centra en la regulación del deber de conservación, hablaremos más adelante de esto, después regula las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, aunque, como veremos, reconduce su régimen al de las actuaciones de transformación urbanísticas, y seguramente lo más importante de esa ley 8/2013 estaba en las disposiciones adicionales que modificaban una serie de textos normativos, como la propia Ley de Suelo de 2008, la Ley de Ordenación de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, cosa un poco rara en mi opinión, y yo lo advertí en su momento al Ministerio, porque el Código Técnico de la Edificación es un reglamento, y no es usual modificar un reglamento por una ley. Lo normal es que mediante leyes modifiques otras leyes, ¿no? Pero no disposiciones reglamentarias. Y finalmente, la Ley de Propiedad Horizontal. Ya he dicho al principio que esta Ley 8/2013 no previó su refundición con la Ley de Suelo de 2008, pero se decidió, en virtud de esta Ley de 2014, que está citada en la pantalla, por la que se delegó en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos. A la Ley 8/2013 coloquialmente se les llamaba la Ley de las 3 R, lo que recordaba, a mí me recordaba por lo menos la calificación que había cuando era chaval de las películas gravemente peligrosas. 3 R, había una clasificación de 1 a 4, 4 era prohibidísima, 3 R era gravemente peligrosa, te tenías que confesar después, no si veías un 3R. Bueno, pues el Real Decreto Legislativo que aprueba el texto refundido opta por una simplificación terminológica y decide llamar a todo rehabilitación. La explicación la da el preámbulo en los términos que están en la pantalla. Prescinde en su título de los términos regeneración y renovación urbana por considerar que el término rehabilitación urbana engloba de manera comúnmente admitida
tanto esta como la regeneración y renovación de los tejidos urbanos. Si eso es así, no hubiera estado mal, no hubiera estado de más. Claro, estaba limitado porque era un texto refundido, no podía innovar, ¿no? Pero no hubiera estado mal que se nos diera una definición de rehabilitación. Porque, claro, las normas que ha habido en los últimos años han partido cada una de un concepto distinto de rehabilitación. Y yo cuando hablo con profesionales, sobre todo con arquitectos, cada uno me da un concepto distinto de rehabilitación. Para mí rehabilitar, lo hablábamos en la comida, es recuperar un edificio para el uso que tenía. Pero claro, hay rehabilitaciones arquitectónicas que transforman edificios residenciales en edificios de oficinas. ¿Eso es rehabilitar? A mí me parece que no, en el sentido genuino del término, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por lo tanto, un debate terminológico sobre el que también podemos opinar, pero el texto refundido lo ha zanjado utilizando el término rehabilitación en un sentido genérico. El fundamento competencial está en todos esos apartados que atribuyen competencia al Estado, pero no voy a entrar en esta cuestión. La estructura es la que está en la pantalla. Disposiciones generales en el título preliminar, condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos, los 3 estatutos que he comentado antes, el Estatuto de Ciudadanía, el de la propiedad y el de la promoción. Título segundo, bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles. El propio título demuestra que es un cajón desastre, ahí hay cosas muy heterogéneas. Título tercero, el informe de evaluación de los edificios, que es una de las novedades más salientes, fue una de las novedades más salientes de la Ley 8/2013. En mi opinión, francamente, es muy dudoso que el competente para regular un informe de evaluación de los edificios sea el Estado, ¿no? Pero si eso es como había dicho el Tribunal Supremo, esto es algo instrumental, ¿no? Que el Estado regule el deber de conservación como uno de los deberes básicos de la propiedad, bien. Por cierto, lo hizo en la Ley 8/2013, recuperando una competencia que parece ser que había entregado en las leyes anteriores, ¿no? A mí me llamaba la atención, ¿no? Hay deberes básicos en todas las fases del proceso urbanizador y edificatorio, pero después ya en la fase de conservación ya nada. Eso se ha recuperado. Bien, pero el informe de evaluación de los edificios, eso es tan importante para dedicarle un título entero, ¿no? Bueno, hablaré después un poquito en relación con la eficiencia energética de esta cuestión. Título cuarto, cooperación y colaboración interadministrativas. Título quinto, valoraciones. Título sexto, expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. Título séptimo, función social de la propiedad y gestión del suelo, donde está el régimen de edificación forzosa, etcétera. Y título octavo, régimen jurídico. Y luego, pues, un conjunto de disposiciones adicionales, transitorias y finales. Sinceramente, a mí me parece que la labor de refundición, pues, es elogiable, porque no era fácil refundir 2 leyes que no estaban pensadas para refundirse. La 8/2013 se redactó, sí, previendo una serie, o disponiendo una serie de modificaciones de otras leyes, entre ellas la del suelo, como ya he dicho, pero no su refundición. Entonces, no ha sido fácil la labor de refundir y el resultado no está mal. Aunque, y eso quizás se explica por la diversidad y distinto alcance de los títulos competenciales del Estado, pues el contenido es muy heterogéneo. Hay desde declaraciones de principios muy generales, empezando por el del desarrollo territorial y urbano sostenible, que se concreta en una serie de afirmaciones, pero no menos abstractas, lo cual se explica porque el legislador estatal no puede imponer modelos urbanísticos. Eso también se lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1997. El modelo urbanístico, entre comillas, lo tienen que definir las comunidades autónomas y las entidades locales, que son las competentes en esa materia. Bueno, entonces hay declaraciones, pues, muy principiales, casi más propias que de los preámbulos o disposiciones de motivos que del articulado de una ley, porque ya pasaba con la ley de 2007, ¿no? Uno se lee artículos enteros y dice, bueno, ¿y esto qué? ¿En qué se traduce? ¿No?
Y al lado de eso hay otras disposiciones muy precisas, como la que cito ahí, la posibilidad de ocupar superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen la accesibilidad universal. Y eso lo tiene que decir el Estado también, descender a ese grado de detalle. Otra característica de esta regulación, y me remito a lo que después diré, es la hipertrofia del deber de conservación, que si no logramos controlarlo se puede convertir en un monstruo que devore a los propietarios. Y a la vista de la heterogeneidad y la variedad de los preceptos incluidos en el texto refundido, es imprescindible, se hace imprescindible el desarrollo normativo autonómico. Lo que pasa es que en general las comunidades autónomas, esto también lo veremos al final, hasta donde nos dé tiempo, no han estado por la labor. Y no han estado por la labor, a mí me parece que porque no se sienten implicadas. No se sienten implicadas en una regulación que no es suya. Yo creo que, y esto es una reflexión de carácter general, el gran fallo hasta ahora del Estado autonómico es que no ha funcionado la cooperación entre el Estado y comunidades autónomas y entre estas últimas. No ha funcionado, cada uno va a lo suyo. En el plano legislativo, que es del que estamos hablando, pues si el Estado va a adoptar una iniciativa, como la Ley de Suelo de 2007 o después la Ley 8 de 2013, pues lo lógico es que el ministro reúna o ministra reúna a las comunidades autónomas en una conferencia sectorial. He pensado que deberíamos hacer esto para marcar el cambio de orientación de las políticas urbanas. Vamos a hacer un esquema de cuestiones a tratar. El Estado, por sus títulos competenciales, desarrollará esto, pero después vosotras tenéis que desarrollar todos estos aspectos. Entonces, y cada uno haría su labor. Lo mismo pasa, me parece, desde la perspectiva de las comunidades autónomas. Hacen su legislación urbanística o en cualquier otra materia, no consultan con el Estado, después se encuentran con un recurso de inconstitucionalidad. Cooperación, sentarse en una mesa, hablar, implicarse, asumir los objetivos como comunes. Yo creo que esa es la asignatura pendiente y vosotros que sois más jóvenes, eso es lo que me parece que tenéis que hacer en el futuro si queréis que esto funcione. Bien. Cuestiones pendientes. Hay una que ya la he comentado. No tenemos una regulación de la valoración de la facultad de participar a efectos indemnizatorios, en virtud de esa sentencia constitucional de 2015 que antes he citado. Otro tema que ha sido debatido, pero yo creo que está claro. Había un artículo en el Real Decreto Ley 8/2011 que establecía, más que establecía, reiteraba la regla tradicional de que no se pueden entender adquiridas por silencio facultades urbanísticas, en contra de la ley y de los planes. En la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley 30/92, que ahora alabamos tanto porque no nos gustan las nuevas leyes administrativas y nos las tenemos que aprender y nos han cambiado los números de los artículos y tal, pero que tampoco era perfecta, se estableció algo que en mi opinión es disparatado, o era disparatado, que, bueno, era y es porque eso se ha mantenido, que es la posibilidad de actos presuntos nulos. Pues, señor mío, ¿no es mejor decir que no se puede adquirir por silencio nada en contra de la ley y de los planes? Con independencia de que la regla del silencio positivo es un disparate. El silencio nació como silencio negativo, en garantía de los ciudadanos para que pudieran recurrir. Pido algo, no me contestan, y entonces ¿qué pasa? Me paso años y años hasta que me quieran decir algo y si no me dicen nada, pues pasan 3 meses, 6 meses, lo que sea, puede usted entender desestimada su petición y recurre. Pero en la Ley 30/92 nos pasamos de garantistas y decimos, venga, regla, silencio positivo. Bueno, entonces, en coherencia con ese planteamiento, previó la posibilidad de actos presuntos nulos. Tú pides una licencia para edificar 3 plantas. No te contesta. Las ordenanzas solamente permiten una planta. Como hay silencio positivo, entiendes otorgada la licencia. Pero como es nula, porque te están reconociendo facultades que no puedes tener,
pues entonces hay que revisarla de oficio. Bueno, entonces este decreto ley, saliendo al paso de eso, al menos en el ámbito del urbanismo, pues dijo, hace falta autorización para los actos de edificación y si no se resuelve en plazo sobre la solicitud correspondiente, el silencio es negativo. Esto también hay que entenderlo en el contexto de la introducción de las declaraciones responsables y las comunicaciones previas como mecanismos de control de actividades privadas alternativos a las autorizaciones. Según la normativa europea, incorporada, la Directiva de Servicios, incorporada a España fundamentalmente por dos leyes de 2009, pues la autorización tiene que ser excepcional. La regla es la libertad. Si hay algún control, pues que sea comunicación previa o declaración responsable, pero eso hay que justificarlo y excepcionalmente autorización. Bueno, pues saliendo al paso de que se impusiera el criterio de que en el urbanismo las licencias de obras también podían ser sustituidas por declaraciones responsables o por comunicaciones previas, el decreto ley dijo esto. Pero fue anulado por una sentencia constitucional de 2015, la 29/2015, pero fue anulado porque lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no estaba justificada la aprobación de esta regulación por decreto ley. No había razones de urgencia que justificaran la aprobación de esta regulación. He visto alguna crítica. Si el Tribunal Constitucional lo anuló, ¿cómo es posible que haya aparecido en el artículo 11.3 del texto refundido vigente de 2015? Pues no pasa nada, porque lo anuló por esa razón, porque no se podía establecer por decreto ley. No había razones de urgencia, pero por ley claro que se puede establecer. Y en conexión con esto, otra cuestión, que ya veremos el recorrido que tiene en el futuro, pero me imagino que la pauta ya está siendo marcada, es que, así como para las obras sigue haciendo falta licencia, con ese régimen de silencio negativo que establece el texto refundido, cabe la posibilidad, lo prevé el propio artículo 11 en el apartado 5 del texto refundido, de que la legislación autonómica sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable. O sea, para decirlo con toda claridad, las obras no, las obras siguen sujetas al régimen de licencia tradicional. Pero la primera ocupación o utilización de las edificaciones, eso sí puede ser objeto de declaración responsable o de comunicación previa si así lo decide la legislación autonómica. Así lo han hecho en Cataluña y en la modificación correspondiente del texto refundido, que fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, pues el Tribunal Constitucional, en esa sentencia de este año, la 17/2016, ha respaldado la legislación autonómica. O sea que este es un tema, no digo que haya que hacerlo necesariamente, ¿no? Digo que bueno, es una vía que está abierta y habrá que reflexionar y ver cuál es el régimen más adecuado en cada comunidad. Siguiente punto, que voy a pasar muy deprisa. Los tipos de actuaciones. Al explicar la Ley de Suelo de 2007 en su redacción originaria, ya comenté que se regulaban dos tipos de actuaciones de transformación. Las de urbanización, que eran las tradicionales actuaciones sistemáticas, y las de dotación. Ahora se añaden, en virtud de las introducidas por la Ley 8/2013, las actuaciones edificatorias, que son aquellas en que no concurran los requisitos de las de transformación, aunque pueden requerir obras complementarias de urbanización. Y esas actuaciones edificatorias, que como su nombre indica, en principio afectan a edificios, afectan a inmuebles concretos, no directamente a la urbanización, aunque pueden requerir obras complementarias de urbanización, pues estas actuaciones también pueden ser de nueva edificación y sustitución de la existente o de rehabilitación edificatoria, entendida como mantenimiento e intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y espacios comunes en los términos de la Ley de Ordenación de la Edificación. Pero esto no resuelve,
en mi opinión, el problema que he planteado antes. ¿Rehabilitación es para mantener el mismo uso o también cabe la rehabilitación con un cambio de uso? Porque eso puede tener unas consecuencias demoledoras desde el punto de vista urbanístico, ¿no? En Madrid, el barrio